Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, es hoy el día 5 de septiembre, va corriendo rápidamente el 9º mes del año. Don Julio Cordero salió de viaje, como ustedes sabían. Yo tengo el honor y la gloria de estar acompañada de Wilfredo Lozano. Y estamos esperando una invitada sorpresa. Sonia Vázquez. Pero, antes que nada, yo quiero felicitar a un programa. Aquí ya se está desarrollando, igual que se ha perdido en un periodismo la investigación y la noticia fácil, se va desarrollando paralelamente otro profundo investigador, quizás un poco muy afianzado por los trabajos que le han dado tanto espacio en la creencia pública, como Alicia Ortega y Nuria Pera. Pero en el programa de esta mañana de El Despertador, en el que están presentes Andrés Le Mateo y Yulisa, esta joven bellísima, morena, que hace el papel junto a ellos, hicieron hoy un trabajo formidable. Por ejemplo, lo de las mochilas de la señora Medina, de la licenciada Medina. Las famosas mochilas. Ellos tomaron de la DGI temprano una relación de la compañía vendedora de las mochilas. Ay, Dios mío. Con una nota abajo que decía que el NRC que tenían no era legal. Pero hoy aparecieron con un RS ya creado. Pero ¿qué pasa? Que compararon, porque son unas investigadoras, Dios bendito, son unas investigadoras. Llegó nuestra invitada increíble. Está aquí Sonia Vargas. Acabo esto, Sonia, y comenzamos con el tema. Ella para acá, no te pongas lejito allá. Entonces, esto entre familia. ¿Qué dice? Que las mochilas de la Secretaría de Educación se vendieron a 340 pesos, 300 y pico de pesos, y eran 700,000. Y la de la señora, la de la señora Medina eran 3,000 y se la vendieron a 200 pesos. Entonces, fíjate cómo el Estado, de repente, por razones de amistad política, aparece perjudicado, porque a mayor cantidad, mejor precio. Claro. A menor cantidad, menor precio. Entonces yo lo que quiero es usar esto como un criterio de que los administradores de la cosa pública tienen que actuar como gerentes. Si iban a vender esas mochilas, tenían que colocarlas al precio en que la estaban vendiendo el Estado. Y así pues quedaba mucho más esclarecido la explicación que han dado. Pero al ir al fondo de la cosa, aparece este tema que hay que darle a estas chicas, al programa El Despertador, una explicación muy clara. El estudio, presentaron todos los documentos venidos de la DNCD y resulta que yo me sentí como dominicana muy gratificada de que aparezcan documentos tan importantes como siento hoy. Una satisfacción entera de ver cómo una oficina del Estado, la ONE, ¿verdad?, se dedica a hacer investigaciones profundas, como esto la encuesta nacional de inmigrantes, que ya van 2 casi sucesivas. Así es. Sacando está en eso Sonia Vargas, en ese trabajo. Sonia Vázquez está en ¿verdad? Esa es la participación. Sí. Pero es un trabajo tan bien hecho. Además que los dominicanos necesitamos tener capacidad de pensar y estar seguros de lo que tenemos, de cómo debe caminar este país y la documentación que nos ha ofrecido esta ENI 2007. Tú que eres un especialista en migraciones, será una hermosa conversación para nosotros saber cómo han estado metidos ustedes en este caso, cómo han hecho el trabajo. A mí me ha dado mucha confiabilidad y creo que los dominicanos tenemos que aprender a confiar en las estadísticas. Pero tú sabes, en los datos. Tú sabes, Milagro, y se va a poner roja Sonia con lo que voy a decir. Esta idea de esta encuesta nacional de inmigrantes y la idea de tratar de armar una sistemática de encuestas en el tiempo, data de hace 20 años.
De 20 años. Quien hizo eso lo discutimos gente como Carlos Dores, yo, Sonia, etcétera. Pero Sonia, que es terca terriblemente, se fajó, hasta que consiguió el financiamiento de la primera ENI. Si la ENI se le debe a alguien, es a Sonia. Gracias. Sonia, cuenta la historia. Vamos contando la historia, Sonia. Bueno, estábamos en una reunión que se llama la Mesa de Donantes, ¿no? Que coordina el Banco Mundial. Sí. Y yo estaba allí y alguien hizo una presentación sobre los inmigrantes. Pero por supuesto que sin datos, ¿no? No había datos, sino un poco como se hacía en ese momento, con estudios parciales, sí. Que cuánto era en la agricultura, que cuántos trabajadores probablemente había en la construcción, pero con estimaciones al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo tomé un turno y dije que este país, receptor de tantos inmigrantes, no podía seguir sin tener información. ¿Dónde estaban los inmigrantes? ¿Qué hacían los inmigrantes? ¿Cuántos eran los inmigrantes? ¿No? ¿Cuándo habían llegado aquí? En fin, si estaban con familia, si estaban solos, si eran jóvenes, si eran viejos. Si se iban y volvían. Sí, se iban y volvían, etcétera. Entonces, yo tomé el turno y planteé la necesidad de hacer eso. Cuando terminó la reunión, se me acercó una persona de la Unión Europea que estaba también, a ellos son parte de la mesa de donantes, y me dijo, mira, a mí me ha gustado mucho tu participación. Nosotros, porque yo dije, yo sueño con que aquí se haga una encuesta sobre inmigrantes, pero nosotros no tenemos dinero. Entonces, cuando él me abordó, me dijo, mira, tú tienes muy buena idea y dijiste que no tiene dinero. Nosotros tenemos el dinero y no tenemos la idea. Vamos a juntarnos. Sí. Escríbeme eso. Mira, yo llegué a la oficina después de la reunión. Sí. Y lo único que hice fue escribir lo mismo que yo había planteado. 2 hojitas, en principio, con la propuesta de la encuesta nacional de migrantes. Y eso prendió. La Unión Europea se comprometió y bueno, y ha seguido comprometida de tal manera que apoyó la segunda, ¿no? Porque está muy cercana una de las dos. Cada 5 años. Cada 5 años. Cada 5 años. Entonces, lo interesante de esta encuesta es el desafío de tener una encuesta especializada, diferente a las otras encuestas que se suelen hacer, y donde yo creo que ahí la creatividad de los investigadores ha sido fundamental. ¿En qué consistió esa creatividad? Por ejemplo, ¿cómo hacer que una población que ya nosotros sabemos que es mayoritariamente indocumentada se va a dejar encuestar? ¿Por qué razón? ¿Qué motivación tendrían ellos? Ya hoy, esa pregunta hoy, esa preocupación no es tan válida hoy. No es tan porque válida. Ya la encuesta 2012 sirvió para que ellos vieran para qué puede servir la información, o sea, el Plan Nacional de Regularización y la Ley Especial 169-14. 14, sí. Entonces, ya esa población sabe para qué puede servir, pero en aquel momento... Al contrario, era como un estado de persecución. Y además, no solamente aquí, en cualquier país, en la encuesta de los inmigrantes ilegales, es muy difícil. Muy difícil. Entonces, la estrategia fue, por un lado, trabajar con organizaciones de la sociedad civil, con iglesias, con sindicatos, muy cercanos a los inmigrantes. A los inmigrantes. Gente en quien ellos confían, en que llega un inmigrante y lo primero que va es a donde el pastor, y ahí se establecen unos lazos de confianza. Entonces eso fue lo primero. Y ahí participaron 187, creo que eran, organizaciones a nivel nacional que durante 6 meses se la pasaron promoviendo lo de la encuesta y tratando de crear esos lazos de confianza. Eso fue un elemento importante. El otro elemento fue que se introdujo lo de las traducciones para que los inmigrantes se sintieran cómodos que alguien le preguntara en su propio idioma.
Y el otro elemento también novedoso es utilizar lo que nosotros llamamos... ¿Cómo consiguieron esa multiplicidad de idiomas? 7 idiomas se seleccionaron. 7 el idiomas. Mandarín, se seleccionó el inglés, por supuesto, se seleccionó creol. el francés, el creol era la mayoría, 26 traductores para creol, que era el número más grande que había. Y esto facilitó también la confianza, porque no es lo mismo cuando a uno le preguntan en su propio idioma que en español, donde parte de los resultados es que hay una cantidad bastante alta que no habla español. Entonces, el último elemento que quiero señalar también novedoso, y eso tiene que ver más con los investigadores, es el barrido, los famosos segmentos compartos. Milagros desde la Z. Estabas tú, Sonia, en el momento de explicar la tercera parte de la creatividad, que era la barrida. Exactamente. Entonces, para ese punto, yo creo que el profe aquí está en mejor capacidad que yo. Te digo que en esta materia la encuesta es muy innovadora en lo metodológico a nivel mundial. No hay experiencias parecidas en América Latina como este. Y procedo a explicarlo. El censo nacional opera dividiendo el territorio en muchos pedacitos pequeños. A esos pedacitos le llaman unidades primarias de muestreo. Hay 37,000 pedacitos de ese tamaño, pedacitos chiquitos, donde se concentran las viviendas y el censo nada más trabaja vivienda. Esta encuesta elige alrededor de 1,000 pedacitos de esos y los selecciona probabilísticamente, es decir, por muestreo. Y sobre cada uno de esos pedacitos, la encuesta barre completamente, es decir, se entrevistan a todos los hogares, a todos los habitáculos que caen dentro de esa unidad chiquita. Eso permite varias cosas. ¿Cómo explica eso? Ese es una casa donde vive gente en varias habitaciones, donde vive parte atrás. Explícame bien. Partimos de la idea de la vivienda, pero ahí localizamos a los hogares. Partimos de la idea del habitáculo, pero ahí localizamos a los hogares. El hogar puede ser una sola persona y pueden ser 50, eso no importa. Aquí la vivienda es una forma de habitación física o el habitáculo para localizar a la gente. Entonces, hay 37,000 pedacitos chiquitos así en todo el territorio nacional. Y ahí están los 10 millones de personas del país. Nosotros seleccionamos aleatoriamente 912 pedacitos chiquitos o unidades primarias de muestreo en el lenguaje técnico. Sobre esas unidades que contienen a cantidad de viviendas, que ahora mismo no preciso el número, se hizo un barrido, es decir, con los mapas se localizó todas las viviendas, todos los sitios en torno a ese pedacito. Pero eso se hizo 912 veces. O sea, se multiplicó 912 veces. Claro, porque había 900 de habitáculos. Exactamente. Que iban encontrando. Entonces, o sea, a eso ustedes le llaman barrido. Eso es un barrido. No era solamente una unidad. Es como un censo. Era una. En el pedacito chiquito se hace un censo. ¿Eso qué sucede permite? Que los inmigrantes ilegales acostumbran a organizarse para vivir de esa manera. Ahora, eso permite resolver dos cosas que es muy difícil de resolver, incluso en el censo. ¿Qué cosa? Número uno, resolver el problema de la localización del inmigrante. Un problema central. Porque como estoy barriendo, he ido a todas las casas. He localizado todo en ese espacio. Entonces ahí entrevisto a todos los hogares. Algunos de esos hogares tienen inmigrantes, otros no lo tienen. Resultado de eso, se entrevistaron a más de 200,000 personas en ese ejercicio. 200,000 personas. Y se entrevistaron a 20 y tantas mil personas que eran propiamente inmigrantes. Yo diría casi 300,000, porque fueron 273,000. Casi 300,000 personas. O sea, y ahí captaron más de 20,000. Más de 27,000 27,000 inmigrantes.
Inmigrantes y descendientes. Ese es un primer... Y la descendencia. También. Exactamente. Ese es un primer problema que resuelve el barrido. Pero otro problema que resuelve el barrido, que es más sutil, es el siguiente. La población inmigrante irregular y también de tipo laboral como la inmigrante haitiana tiene una gran movilidad en el espacio. Porque sus empleos son muy cambiantes. Trabajan en una cosecha, trabajan en una construcción, etcétera. De manera que se está moviendo todo el tiempo. Si uno viene, los localiza, se pasa 2 semanas para volver a entrevistarlo, cuando tú llegas ya no viven ahí. El barrido permite de un solo golpe atacar completamente ese territorio y resolver el problema de que la gente se puede ir. Entonces, Sonia, a esa localidad no llegaba una persona, llegaban varias para poder hacer el barrido. Eran varios equipos, Varios de la ONE. La otra cosa también de la encuesta. Porque la ONE estaba totalmente toda la incerta, implementación de la encuesta, ONE. sabe que la ONE tiene todos los años Todos del los mundo argumentos. haciendo encuestas Sí, importantes no. y Tiene grandes. experiencia. La Enogar, por ejemplo. Entonces ya la ONE tiene un equipo. ¿Qué aportamos nosotros a la ONE? Le aportamos esta metodología que es un poco, que va más allá de las metodologías tradicionales que tienen las encuestas que hacen. Fíjate que esos encuestadores de la ONE que tienen toda la experiencia del mundo pasaron por un entrenamiento para manejar bien. Ese nuevo criterio. Claro, así mismo. Y manejar bien todas estas situaciones. Por ejemplo, en una ocasión que yo estaba en un campo, en una loma de Loma de Cabrera, bien adentro, ahora no me acuerdo cómo se llama ese lugar, pero así súper lejano. No, pertenece a Loma de Cabrera, tiene el nombre creo que de una persona, no sé si don Pedro. Fernandito Villalona te puede ayudar. Eso, bueno, pero el asunto es que estamos ahí. Y llegamos llegamos a una casa y yo estaba ahí solo así de observadora. Y entonces había un chico haitiano, joven, en la casa de un dominicano comiendo. Y entonces ella le pregunta, ¿aquí viven inmigrantes? El señor dice, no, pero él es inmigrante. No, ella le dice, la encuesta, ¿verdad? Pero encuéstalo ahí mismo. Ella dice, no, yo tengo que ir donde él vive. ¿Pero dónde vive él? Mira, muchacha, ese hombre vive como 1 kilómetro para adentro, en una finca. Y ella dijo, no me importa, vamos para la finca. Y se fue, eran las 4 y alguito de la tarde. Y esa chica de la ONE, encuestadora, arrancó porque ella tenía que ver dónde él vivía. Porque fíjate que la encuesta tiene las condiciones de la vivienda, si es de suelo, si es de zinc, si es de cana, si es, o sea, todo eso. No se limita solamente a la persona, a la cantidad, sino a cómo vive. A las características socioeconómicas y demográficas del inmigrante. Entonces, eso es lo que ustedes llaman de las 3 innovaciones. Está muy clara. Es muy claro. En primer lugar, esa metodología de acercamiento a actores como la sociedad civil, la iglesia, que ayudan un poco a ablandar a la mayor conexión con la población que se va a entrevistar. En segundo lugar, esta metodología del barrido, que es sumamente importante. Yo te decía que el barrido resuelve, en primer lugar, asegurarte que tú vas a entrevistar a todos los posibles inmigrantes que estén en ese espacio. Sonia mencionó, y quiero recordarlo, porque hay cosas que pasan porque tienen antecedentes. La anterior, hace 5 años, fue la que sirvió de referencia para el plan de regularización. Así es. Y entonces había una experiencia positiva, mediante el cual la gente pensaba, voy a obtener algún beneficio de esto. Así es. ¿Verdad que sí? Pero fíjate que también... Que eso es muy importante, fijarlo. Exactamente. Eso allanó el camino para la 2017. Pero hay que también decir de los inmigrantes haitianos, que era la población que pensábamos que no iba a querer dejarse encuestar por su estatus migratorio, y fue todo lo contrario. Aún en el 2012, la primera... los inmigrantes decían, mire, yo vuelvo a las 8 a mi casa, yo quiero que me pasen la encuesta, y había que esperarlo y pasarle la encuesta. Sin embargo,
estos inmigrantes más de clase media, etcétera, Son más resistentes. para ponerte un ejemplo, en el 2012 cayó una muestra en Altos de Chabón, en Casa de Campo. Casa de campo. Cerca de Altos de Chabón ahí. Y hubo que ir como 2 o 3 veces, hubo que mandar hasta una carta solicitando la entrada. La ONE tuvo que realmente, el director de la ONE en ese momento, enviar hasta una comunicación para que le permitieran, porque en ese rompecabezas de piececitas en que se divide el país, Sí. y al azar, y teniendo una encuesta probabilística al azar, cayó esa casa de campo, cayó dentro de una de las muestras en el Muy 2012. Entonces, eso da una idea de cómo más bien encontramos alguna resistencia en inmigrantes de clase media para dejarse encuestar. Pero de todos los sectores, o especialmente de los haitianos. No, de clase media en general. En general. Porque los inmigrantes haitianos, la mayoría, pues son trabajadores. Trabajadores Sí. y eso, ¿no? Bueno, y eso es parte del perfil Del migratorio. Es una población joven, una población ocupada. Bueno, pero vamos ahora a llegar a lo que encontraron, qué nos informa, qué le informa al país esta ENI 2007, porque aunque ha sido puesta en varias evaluadas, Ujú. yo quiero que los oyentes de nosotros entiendan la importancia de esta encuesta y la evaluación de la Muy bien. misma, y después al final hay que explicar para qué nos sirve. Ajá. Sí. Muy bien. Bueno, Parece que querían que cortáramos o seguimos. no, ellos quieren que yo me recuerde Ah, ok, perfecto. que mañana en el restaurante Maniquí, los abogados de Jesús Vázquez tienen una rueda de prensa a las 10 de la mañana. Ya está dicho. Está dicho, Y seguimos nosotros en nuestro barco. Seguimos nosotros sin más nada, sino la encuesta. Sí, bueno, la encuesta... Yo confieso Eh. que yo vi un programa de Sonia en una televisión. Yo puedo decir que fue la de Uchilona. Y yo me quedé así. Porque yo descubría cosas que yo tenía que saber de mi país. Y yo pensé, si a mí me interesa, ¿por qué no le va a interesar a todos los dominicanos que dedican estas horas a escucharme a mí Qué bueno. o enterarse de cómo se hizo eso y del trabajo que se hizo y cómo se realizó? Ahora le devuelvo la palabra. Bueno, mira, la encuesta es sumamente rica en información. Posiblemente sea, yo no me atrevería a decir el principal, pero por lo menos es uno de los principales estudios sociodemográficos sobre la población dominicana. Hay un primer paquete de información que aporta la encuesta que se refiere a las características sociales y demográficas de esa población. ¿Qué quiere decir características sociodemográficas? En primer lugar, allí se reúne información sobre la familia, la estructura de edad, la división en género. Hay información sobre los niveles de educación, sobre la salud, las condiciones de salubridad. Y hay un capítulo en particular que en esta ocasión, en esta entrega, se ha introducido sobre la salud reproductiva, las costumbres y tradiciones y además los niveles de salud en materia de la conducta sexual y reproductiva. Hay también información sobre vivienda, muy pormenorizada, que permite una reconstrucción al detalle de esas condiciones de vida. Hay también información sobre el acceso a servicios, servicio de agua potable, servicio de electricidad, servicio educativo, servicio de salud, etcétera. Esa es una primera parte. Pero tenemos que ir desmenuzando algunas de esas informaciones, aunque sea brevemente. Yo me metería más en la información que más le interesa quizás a todos nosotros, Sí. que es la de económica Población. y la de migración. Milagros desde la Z. Yo te estaba contando de la parte sociodemográfica, a lo que debiéramos añadir que la encuesta contiene información riquísima sobre la religiosidad, sobre los idiomas,
sobre los niveles de educación. Es una cosa muy rica. Pero además de esto, en una segunda parte, la encuesta aborda propiamente el tema migración y trabajo. Hay información muy amplia sobre la entrada de los inmigrantes, los años que entran, las modalidades de entrada. O sea, hay un poco de la historia, del proceso de todo migración. Eso está. Cómo se ha ido creando la migración. Hay información. Los diferentes procesos. Así mismo. La hay historia, información sobre la documentación que poseen esos inmigrantes. Luego hay información bastante amplia sobre el mundo del trabajo en que se mueven. Y me interesa preguntar. Sí. De esa porcentaje, ¿cuánto se ven en la agricultura? En la agricultura es que está la mayor cantidad de gente. Sí. Según 36%. hay un 36%. El 36% de cerca de cuánto. Del total de inmigrantes localizados en el 2017 son 570,000. Y de eso el 36% están en la agricultura. Y son sobre todo inmigrantes nacidos en Haití. En Haití. Y no son estacionarios de ida y de vuelta. Ese es un punto importante que tú acabas de plantear, pero así estrictamente la encuesta no lo puede establecer. La encuesta... Si hubiera una correcta control de la frontera, entradas y salidas, tendríamos un dato perfecto de cuáles van o cuáles vienen. Por lo menos sí que hay un dato cercano que se puede saber, que es el dato de las remesas. Si se hacen por la vía legítima. Sí. El capítulo de remesa del libro Gordote va a ser una cosa muy linda. No, tú lo leíste, ¿verdad? Es un capítulo muy bonito porque no se estudia solo las remesas que los inmigrantes envían a sus países, sino las que ellos reciben también. ¿Y de dónde las reciben? Y de dónde vienen esas remesas. ¿De dónde vienen? Las remesas que ellos reciben. Y la dinámica que hay allí. Y debe haber, por ejemplo, yo en la terrena, hay una minoría, había una minoría fuerte de franceses. Casi es un territorio y francés. vivían de remesas que venían de París, de retiro. Así es. Hay remesa de España, remesa de Estados Unidos, hay remesas orientales. También. Sí, pero sobre todo la remesa es Estados Unidos y España. España, sí. Pero fíjate que es interesante porque el tema de la información que hay aquí, bueno, nosotros como dominicanos pensamos que toda esta información es buena y válida para los tomadores de decisión en República Dominicana, pero aquí hay mucha información para definir políticas desde Haití, desde los países que expulsan, para decirlo de algún modo, ¿no?, a estos inmigrantes. Ahí está de dónde proviene la mayoría de los inmigrantes que llegan a República Dominicana, de qué zona específica, de dónde vienen. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, Plató Central en Haití. Sí. ¿Qué por ciento de los inmigrantes haitianos que hay aquí vienen del Plató Central? ¿Qué por ciento vienen de todas esas áreas alrededor de Cabo Haitiano? ¿Y en qué sitio pueden venir la gente que sabe de agricultura? Porque aquí también se entrenan, pasa igual que los dominicanos que vamos a los Estados Unidos, recibimos una especie de formación acelerada, ya sea en el aspecto técnico, en el aspecto, en la fábrica, en la producción. Así también sucede en Haití. Para planes quizás de desarrollo sobre planes de agricultura, ellos podrían tener una cantidad de datos de dónde provienen esos trabajadores agrícolas, de qué región de su país. Eso es posible, ¿verdad? Pero tú has planteado un punto muy importante que este país tiene que asumir con seriedad. Número uno, la inmigración tiene un peso determinante en nuestra economía. Por lo menos en los rubros agricultura, construcción y comercio, en el comercio minorista, el comercio al detalle, etcétera, y en la economía informal. Para gobernar eso, para ordenar eso, esa dinámica de población que hay en torno a estas economías, hay que generar políticas. Se supone que hay instituciones que tenemos creadas específicamente para esto, que es el Consejo Nacional de Inmigración. Sí. Yo creo que esas son las tareas que el Consejo tiene que iniciar. Y en torno a iniciativas como esta, ENI, deben venir estudios más específicos, promovidos por el gobierno, para conocer estas dinámicas más particulares. Migración estacional, estudios por cultivo, estudios sectoriales.
y hacer de la inmigración más que un miedo, un cuco que nos va a comer, una dimensión del desarrollo que tenemos que gobernar, que tenemos que organizar, que tenemos que controlar. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Porque siempre el Estado tiene que controlar sus migraciones, ¿verdad? Claro. Y tiene que dejar de establecer el caos que tenemos. Claro. Y tiene que tener un sistema de control en la frontera y un sentido de respeto a los derechos humanos y la no violación de los derechos de esos seres humanos. Como no queremos que nos violen a nuestros dominicanos que están por el mundo esparcidos. Yo cruzando hacia Rusia por los Emiratos Árabes, me voció una criolla. ¡Milagro! ¿Dónde tú vas? Eso no es posible. No me digas. ¿A dónde fue eso? En los Emiratos Árabes. ¿Tú estás oyendo? Mío, estamos en cualquier pero parte no del solo mundo. que apareció una dominicana, Peña sino Gómez, que le gritó. estamos en Venecia. En Venecia. Peña Gómez, su esposa y yo estábamos haciendo, ya veníamos de retirada de hacer una serie de los dirigentes. Y veníamos de retirada. Y Peña Gómez dijo, pero si ya hoy es Jueves Santo, ¿para qué vamos para Santo Domingo? Vamos a conocer a Venecia. Y fuimos para allá. Allá llegó un alcalde de un pueblo llamado el Lago de Garba, donde había 14 matrimonios. Era un bellísimo, una población rodeando el lago, bellísimo. 14 matrimonios de dominicanas con italianos. Los niños con el pelo rizo, los ojos verdes, trigueñito culo algunos, otros medio blancosos. Y aquella era una cosa belleza. Y eran dominicanas. Óyeme, me dijo el alcalde que a ellos les gustaban las dominicanas porque todavía le podían pedir café. Óyeme esto. ¡Ay, madre Allá mía! encontramos nosotros eso. Pasamos un día con esa familia, con esas 14 familias. Oye, pero eso es formidable. Qué linda experiencia. Eso indica que el mundo es uno solo. Hace tiempo que una aldea global. Sí, hace tiempo. Así es. Una Pero aldea global. vamos a seguir en estos temas. No. Bueno, te decía que en términos laborales hay cosas muy interesantes, innovadoras de esta encuesta en relación a la primera. Esta encuesta revela que no es solamente el inmigrante nacido en otro país diferente a Haití el que se mueve en el circuito del turismo, sino que ya inmigrantes procedentes de Haití están teniendo un contacto con la economía de servicios turísticos. Interesantísimo. En alimentos y hotelería. Otro dato interesante. Bueno, en Verón y esa parte es notoria la presencia de haitianos. Sí, claro. Lástima que, como no hay una política organizada, no, o sea, aquí las zonas turísticas no hay hecho barrios adecuados para los trabajadores del servicio, de todo tipo de servicios en esos hoteles. Y entonces se crea una especie de arrabalización. Claro. Porque creen que vienen por un tiempo y se van quedando. Que esa es una política que también hay que hacer. Eso, claro. ¿Dónde van a vivir esa gente? Exactamente. Que están ya aquí, hasta los que son dominicanos también. Pero tú porque sabes, cuánta gente hay otros pueblos viviendo por allá, por claro, esos sitios. Tú vas al este y ahí tú lo ves muy claro. La ausencia de esa política que permita un manejo del espacio urbano y de la habitación digno, decente, están ahí tirados. Pero hay un detalle interesante que esta investigación revela, a diferencia de la del 2012. En el 2012 no era tan visible el peso de la mujer en la economía. La mujer inmigrante está teniendo lentamente cada vez más importancia. Y en el caso de los inmigrantes que no nacieron en Haití, los inmigrantes de otros países, la mujer juega un papel fundamental. La mitad de los inmigrantes que vienen de otros países son mujeres. Y el sector más dinámico desde el punto de vista ocupacional de la inmigración no haitiana son mujeres. Una cosa interesantísima. Y ahí se destaca claramente la inmigración venezolana. En el caso de la inmigración venezolana... Tenemos ahora también una migración fuerte puertorriqueña que se confunde mucho con los Estados Unidos. Porque muchos, después del caso del huracán María, hay negocios enteros trasladados aquí, fábrica completa. Así es. Desde Puerto Rico. Sí, es una cosa... El país es atractivo.
Sí, así es. Por eso. Y hay muchos turistas que llegan aquí y ve oportunidades de quedarse a vivir y ver negocios. Sí. Mira, yo trabajaba en una organización británica con cooperantes de diferentes partes del mundo que venían a trabajar por 2 años. Y en un momento yo le digo a la administradora, mira, yo quiero hacer la fiesta de Navidad con los cooperantes que están y también con los que se han quedado. Y ella, después de varios días de contactarlo, dónde estaban, sube con cara de preocupación y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que no se va a poder. Digo, ¿pero por qué? Dice, hay más ex cooperantes que se han quedado a vivir en República Dominicana que los cooperantes que tenemos. Esas mujeres Entonces, la fiesta. Esas mujeres dominicanas no son fáciles. No, o sea, no pude invitarlos. Se habían quedado más. Interesantísimo. Que los cooperantes que en ese momento yo tenía. O sea, es una cosa. Pero volviendo a la encuesta, ya ustedes me dicen que el 16% está en la agricultura. Ajá. ¿Qué porcentaje en la construcción? El 22 más o menos. 26%. 26%. El 26% en la construcción. Y en servicios 16%. Y el 16%, que es muy alto. En servicios hay hasta turismo. Hay una manera de haber investigado, acercarse a un tema que muchos dominicanos comentan, que le pagan mucho menos, que no le pagan seguro social. Esa parte no se fue. Sí, claro. En la encuesta hay todo un paquete de información sobre el acceso del inmigrante a la salud, a los servicios de salud, a los sistemas de seguridad social, sí. a las pensiones. Ahí, en términos gruesos, yo te puedo decir que hay la siguiente situación. Los inmigrantes no nacidos en Haití tienen un acceso a esos servicios semejante al nacional, sí. al nacido aquí. Los inmigrantes procedentes de Haití tienen un muy precario acceso a esos servicios. Es desigual esa situación, ahora no tengo el dato específico, pero por ejemplo, apenas un 3% de los inmigrantes nacidos en Haití tiene un acceso a las AFP. Los seguros de salud es apenas un 5 o 6%. O sea, pero en el caso de los inmigrantes nacidos en otros países, tienen un acceso semejante. Eso no tiene que ver absolutamente nada con aquellas personas que vienen aquí, por ejemplo, al Cabral Ibáez, a tener un parto. No, es otra cosa. Eso no son migrantes. Eso también, pero hay información sobre eso. Hay información sobre eso también. Sí. Pero hay que tomar en cuenta que la encuesta no incluye el que está aquí extranjero turista o que se declara turista. No los incluye. Para considerarlo inmigrante es aquella persona que nació en otro país y que reside en la República Dominicana. Por lo menos 6 meses. Y la definición de residente es con más de 6 meses, ¿verdad? Sí. Viviendo en el país. Por eso una de las dificultades para estudiar la estacionalidad. Y de todo eso, ¿qué porcentaje es ilegal y qué porcentaje tiene o permiso de residencia o cualquier cosa que le dé legitimidad en el país? La encuesta no puede establecer la condición de legalidad o ilegalidad de la persona porque es otra metodología. No podrían llegar. Era imposible hacer la encuesta. Pero sí tiene información por doble vía que permite conocer la situación en materia de documentación de los inmigrantes. Hay información ahí muy abundante acerca del tipo de documentación que posee la gente y de la pertinencia o no que tiene esa documentación para lograr, digamos, su estatus en el país. Pero en segundo lugar, hay otra información. Que no vamos a hacer corte ahora, sino al final. Hay otra información que aporta la encuesta y es todo un capítulo, toda una batería de preguntas que evalúa el impacto del Plan Nacional de Regularización. Dímelo eso es en esta población inmigrante. Es decir, qué proporción de inmigrantes logró entrar al programa, en qué calidad entró, qué tipo de documentación tiene, qué estatus le dieron,
Y además informa una cosa interesantísima, es cómo la vinculación al plan de regularización le ha ayudado a esa persona desde el punto de vista de su situación en el país, de su acceso al trabajo, de mejoría de salario. Todo eso está el miedo en la que encuesta. no se lo lleve la policía, que no lo deporten. Y básicamente son dos datos. La camiona, como dice Sonia. Uno, la vinculación al programa de regularización ha ayudado a estabilizar la situación. ¿En qué porcentaje se acercan de al programa de regularización? No, hay mucha similitud con el registro. Fíjate que esto no es registro, porque siempre nosotros tratamos de evitar que se compare entre lo que el gobierno. Pero fíjate que ahí hay mucha similitud, porque está cerca de 200,000 que dijeron haber participado en el Plan Nacional de Regularización, 200 y pico de mil. 203,000, por ahí que anda. Entonces, ahora, ¿cómo fue esa participación? Ahí hay una variedad grande. Sí, hay lo que le pusieron el cintillo, que tenían pasaporte y le ponían un cintillo, está lo que le daban, exacto, el sticker, está lo que le daban el carnet, está lo que le dieron residencia, que fueron poquísimos. Los que tuvieron acceso a residencia, por lo menos los inmigrantes haitianos, la cantidad fue baja. Bajísima. Pero casi en los otros sí. En los otros inmigrantes no haitianos, casi todos consiguieron residencia. Exactamente. Entonces, ahí está también la participación de los descendientes en la ley especial. La 169. Exacto. Sí. Entonces. Y ese es un dato interesante, el relativo de los descendientes. Sí. El nivel de participación es muy bajo. Sí. De los descendientes. Sí. Y cuando se le preguntó por qué, la pregunta es muy interesante, porque hay como dos razones grandes. Dime. Ellos dicen, no participé porque no me considero extranjero. Soy dominicano. Yo soy dominicano. Y a mí hay que darme los papeles como un dominicano, no a través de una ley que tienen luego que inscribirse en el plan de regularización. Aparece a menudo en los medios de comunicación. Ajá. Entonces, esa es una de las razones. Cuando le preguntábamos de por qué no participó en la ley especial. Y la otra era que decía que las dificultades para poder acceder, falta de información, que no había claridad, iban a la Junta a veces Central Electoral, en el caso del Grupo A, y no le decían, ¿tú eres dominicano? Y claro, la respuesta que daban era sí. Ah, bueno, pues tú no necesitas inscribirte. Entonces no procedía. Ajá. Perdón, yo dije Junta Central Electoral, pero quería decir de migración. De migración. Exacto. Porque los del grupo, acuérdense que está dividido los descendientes por el grupo A, que eran aquellos que la ley, la sentencia, mandaba a que se les entregara a los que le habían quitado documentos, pero que alguna vez tuvieron documentos, que se le entregara inmediatamente. Entonces eso también aquí hablan de los obstáculos que tenían las oficialías de la Junta Central Electoral. Y los otros que tenían que pasar, que nunca habían tenido documentos, sus padres no estaban documentados y tuvieron entonces que acceder a la ley especial. Pero que tenían que ir como si fueran extranjeros. Y la gente no resiste eso. Y eso le generaba mucho. Entonces, esa es una de las razones. Pero otro dato también interesante con los inmigrantes es que cuando se le preguntó, ¿pero por qué usted no participó entonces en el Plan Nacional de Regularización? El 37%, y eso era alto. Es muy alto. Eso es alto. Dijo que porque no estaba en el país, no participó. Lo que te revela el dinamismo de la ese dinamismo migración. De que habla Wilfredo. Sí. Que van y vienen. Que van y vienen. Y a mí me gusta algo que Wilfredo ha dicho en varias ocasiones cuando ha presentado la encuesta, y que parecería que la gente quiere que contemos a los que se van. Y él lo ha dicho claramente. Esta encuesta no cuenta los que se van. Bueno, señores, yo creo que nos llegó la hora. Bueno. Ha sido muy grato. Sonia, felicidades. Ay, gracias. Es un trabajo hermoso y que debe servir de referencia para que veamos los resultados de algunas políticas y las que hay que implementar. Que tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Y aquí solo no
para políticas públicas únicamente, que es lo ideal, también para el sector privado, el sector que privado. tiene mucho que ver en aquí esto. Yo tengo un amigo que se llama Omar Benítez, que viene aquí, que sufre mucho con eso, con la gente del sector agropecuario. Ajá. Esa gente del banano, es por ahí que se van, esa gente del arroz. Así es. Y han tenido muchas dificultades. Exactamente. Hubo problemas en que se le amenazó la cosecha. Exacto. Entonces, señores, encantada, Wilfredo, nuevamente. Bueno, pues gracias, gracias. Milagro, gracias a ti. Un placer. Esta es tu casa, gracias. Ay, gracias mil, un placer, de verdad. Milagros desde la Z.